Ahí están las bases neuronales del lenguaje, esas son las redes que se construyen y lo que les decía, miren, el lenguaje va a recablear todo el cerebro. El lenguaje cablea y recablea todo el cerebro constantemente e implica todas las áreas. Los puntos que ustedes ven son los nodos, es ahí donde se va integrando el lenguaje. Por ejemplo, si el estímulo es visual y yo le muestro imágenes, primero va a haber un nodo que va a integrar esa imagen y de ahí se van a distribuir a las zonas temporales, a las zonas espaciales, a las zonas parietales, ¿no? El espacio, al área de Broca para el lenguaje oral y todo va a ser coordinado por las zonas prefrontales. Entonces, el lenguaje es una función cortical superior, ¿no? Que se encarga de la comunicación, pero también se encarga de la regulación de la conducta, está muy relacionado con el espacio y el lenguaje tiene que ver mucho con madurez. Se dice que si el lenguaje está maduro, el pensamiento también. Y antes se decía que si el lenguaje madura, que si el lenguaje se atrasa, el pensamiento también se va a atrasar. Y como el lenguaje es un sistema lógico simbólico, va a dar lugar al otro sistema lógico simbólico que es el sistema matemático, ¿no? El razonamiento matemático. Bueno, vamos a ver ahora el neurodesarrollo del pensamiento. Y a nivel de neurodesarrollo del pensamiento, el pensamiento es una función compleja superior, ¿no? ¿Por qué decimos que es compleja? Porque incluye el razonamiento, incluye la comprensión e incluye también la creatividad. El pensamiento es la base para que se siente el aprendizaje y el pensamiento va a nacer básicamente de la actividad mental simbólica. Cuando el niño empieza a buscar un objeto escondido, la noción del objeto perdido, la noción del objeto permanente, en su mente nos muestra que el niño está construyendo símbolos y que puede abstraer. Una vez que el niño abstrae, es capaz de operar con palabras, pero también con imágenes. Una imagen puede representar muchas palabras, una representación, un mimo, una postura, un teatro, por ejemplo, es un lenguaje y eso nos indica la capacidad de abstracción. En la etapa infantil, en la edad preescolar, hay que trabajar mucho con lo que es teatro, con lo que es expresión corporal, con canciones interpretadas con expresiones motoras, porque eso nos va a ir construyendo el simbolismo, ¿no? Para Vygotsky, el lenguaje internalizado es lo que constituye el pensamiento. Bueno, ha habido un debate, ¿no? Entre Piaget y Vygotsky. Piaget decía que primero se construye el lenguaje y primero se construye el pensamiento y después el lenguaje, pero Vygotsky dice que el lenguaje internalizado es lo que constituye el pensamiento y para Vygotsky, el lenguaje solo se va a adquirir en un entorno social, ¿verdad? Hoy en día sabemos que Vygotsky tenía razón y también Piaget, ¿no? Vygotsky, hoy en día conocemos el cerebro social. Este cerebro social, básicamente, se va a desarrollar a través de la interacción con otros, ¿no? Y hemos visto, hay casos, por ejemplo, que la literatura nos muestra, el salvaje de Aveirón, o niños que fueron quitados de sus madres por guerras, ¿verdad? No han desarrollado el lenguaje porque no ha habido un entorno que estimule, por ejemplo, la articulación de las redes en el cerebro, ¿no? Bueno, vemos ahí el pensamiento desde Piaget, esto es un poco para repasar, que se divide en cuatro etapas, ¿no? Nosotros en esta etapa, para la materia, vamos de que el niño va a empezar a construir el mundo a través de las experiencias sensoriales. Todo va a entrar por el sentido y por el movimiento, se va a reflejar por el movimiento, ¿no? Y después, más o menos entre 5 y 7 años, el niño va a empezar a representar el mundo en su mente, no va a necesitar la imagen. Una fase intermedia entre lo concreto y la abstracción es el papel, ¿verdad? Entonces, a los 6 años ya, a los 5 años ya es necesario empezar a trabajar con hojas. Antes de los 5 años yo le mostraré una manzana en físico, ¿verdad? Y él va a poder dar el nombre. A los 5 años le mostraré la manzana en el papel. No está viendo el objeto, o sea, concreto, pero todavía tiene la ayuda visual y a los 6 años va a poder leer manzana y va a abstraer la manzana como les decía, de acuerdo a su diversidad, manzana roja, manzana verde, manzana grande, manzana chica, de acuerdo a la experiencia que haya tenido, ¿no? Y esta experiencia se ha formado en la etapa sensorio-motora. Después, según Lavinovich, que es un seguidor de Piaget, dice, el niño inicia la representación mental a partir de unas estructuras básicas, ¿no? Se cree que el ser humano nace con una caja negra, como decía Chomsky, que es la encargada de los procesos mentales. Entonces, también el pensamiento se va a dar en base a esa capacidad innata que los seres humanos tenemos.
el niño, vamos a ir viendo que el niño desde que nace empieza a interactuar con el medio y va reorganizando sus estructuras, desarrolla otras nuevas, ¿verdad? Y estas estructuras más o menos se construyen como en espiral y van a una sobre otra y van a dar como resultado maneras efectivas de tratar lo que nos rodea. También vemos que el pensamiento, explicado desde Luria, se va a construir en base a tres unidades. En el primer año se va a desarrollar la unidad uno, donde aquí se sitúa la alerta, las funciones primitivas, las funciones de sobrevivencia, los impulsos. Y de 7 a 12 años, que es la edad que nos ocupa, se va a desarrollar la unidad 2, que es el área sensorial, donde es pura adquisición sensorial, ¿verdad? Que está compuesta por las zonas occipitales, las zonas parietales y las zonas temporales, donde el niño hace los estímulos que ingresan del medio son a través de los sentidos, ¿no? Perdón. Y a partir de los 7 años hasta los 25 años se va a desarrollar esta tercera unidad, donde son las zonas prefrontales que van a ir regulando todo el procesamiento cortical, ¿no? Entonces, en la primera etapa, en la primera unidad, que es hasta el primer año, es una unidad funcional que tiene que ver mucho con la atención. En la segunda unidad, donde están los sentidos, el procesamiento es simultáneo y es secuencial. Y a partir de los 7 años, de los 12 años, perdón, adelante, esta tercera unidad ya es funcional. Tiene que ver con la organización, la planificación, la verificación y la corrección de acciones, actividades o tareas. Para Piaget, dice que el pensamiento siempre se va a formar organizadamente. Si el niño no tiene experiencias organizadas, ¿verdad? Va a tener un pensamiento caótico también. Entonces, el niño va a ir construyendo poco a poco estructuras mentales, van a ser esquemas, y estos esquemas van a ser como plantillas que se van a acomodar a muchas otras situaciones y va a dar va a haber un crecimiento cognitivo. Para Piaget, el niño es un ser activo. Es activo porque es responsable de construir su propio desarrollo, pero siempre y cuando tenga las oportunidades brindadas por el entorno. Si tenemos un niño que está en su jaula o está en el coche o con sobreprotección, o una niñera que le hace todo, o una mamá que le hace todo, no va a poder construir pues las nociones que debe construir de pensamiento. Por ejemplo, a nivel de pensamiento lógico, matemático, si el niño de 5 años, por ejemplo, o el niño de 6 años, no se pone mantequilla al pan y le damos el pan con mantequilla, le damos la lechecita con azúcar, si no sabe servirse refresco, eso es experiencia. Entonces, solo para darles un ejemplo, si el niño, por ejemplo, agarra el pan es una unidad, ¿verdad? Y si corta el pan, la unidad se hace un medio más un medio. Y si pone mantequilla, va a sacar la mantequilla, es cálculo de cantidad. Y si va a poner la mantequilla al pan, conservación de cantidad continua. Si le va a poner mermelada, cálculo, precisión, coordinación, le va a poner otra vez al pan, tenemos otra vez conservación de cantidad continua y sobre todo cálculo. Unimos las mitades y otra vez un medio más un medio hace un entero. Y si parto el pan, nociones de divisibilidad. Y si le doy más a mi mamá y menos a mi papá, cuantificadores. Vean cómo la experiencia va a formar el pensamiento en el niño, ¿no? Eh, Gals afirma que un mayor número de neuronas y conexiones no equivale a un mejor funcionamiento. Nacemos con un cerebro inmaduro, pero que la experiencia es la que forma las redes cerebrales en realidad, y es la experiencia que va a hacer que las 100.000 millones de neuronas puedan conectarse unas con otras. Y una neurona es capaz de conectarse en esta edad con otras 500.000 neuronas. No se olviden que la conexión en el cerebro, la conformación de estas redes no es lineal, sino es a todo lado, ¿no? Porque las neuronas tienen dendritas por todo lado. Entonces, la velocidad de conexiones es muchísimo mayor porque no es serial, simplemente se va a conectar por todo lado. Hasta los 6 años hay un predominio del hemisferio derecho, es decir, el pensamiento en esta etapa se va a formar en base a la práctica, a la experiencia, haciendo, tocando, oliendo, sintiendo, ya. Y la forma de aprender en esta etapa es el juego, ¿no? El juego tiene una importancia psicopedagógica impresionante porque la forma de aprender en la etapa preescolar es el juego. En vano los sentamos a los niños para que
aprendan con lecciones, ¿no? El juego básicamente provoca estados alterados de conciencia. El niño que ha jugado mucho, se decía antiguamente, va a tener buen carácter. Hoy en día las neurociencias nos muestran que el niño que ha jugado mucho tiene otra química en el cerebro. Es un niño que tiene como costumbre secretar serotonina, endorfinas, dopamina, acetilcolina. La acetilcolina va a mejorar la concentración, va a conformar mejor los recuerdos, la dopamina incrementa la motivación, la imaginación, las endorfinas promueven sensaciones de bienestar, ¿verdad? La serotonina mejora los estados de ánimo. Entonces, la instrucción directa y el juego en esta etapa son fundamentales, ¿no? Y el juego, ¿por qué lo ponemos dentro del pensamiento? Porque a través del juego es que el niño va a representar el mundo en su mente. El juego va a desarrollar la abstracción, ¿verdad? Y el juego va a desarrollar la representación, el simbolismo. Entonces el juego es completamente importante en esta etapa. También tenemos el neurodesarrollo socioemocional y la importancia de las emociones en el aprendizaje es fundamental, ¿no? Hay demasiada relación entre las emociones y el aprendizaje, especialmente en esta etapa. El hemisferio derecho regula mucho las emociones negativas, ¿verdad? Entonces, el niño que juega, el niño que desarrolla en un ambiente con otros, aprende a entender las intenciones de los demás. El niño que desarrolla sus actividades con otros, aprende mediante el lenguaje cooperativo, va a aprender a entender que además de él hay un otro y ese otro tiene también sus espacios, entonces el niño va a tener límites, van a ser niños que no van a pelear. No hay aprendizaje que no se vincule con las emociones. Todos los aprendizajes tienen contenido emocional. Los estímulos que ingresan por nuestros sentidos básicamente son neutros, pero en el cerebro hay un sistema encargado del manejo de las emociones denominado sistema límbico. El sistema límbico califica de bueno o malo a los estímulos, ¿no? eh, ¿Cómo va a calificar esto? En base al ejemplo, al modelo que le han dado los adultos, porque ¿cómo va a saber bueno o malo si no es a través de la regulación del adulto? Es por eso que el adulto en esta etapa tiene su función esencial de educador, ¿no? Entonces, una vez que el sistema límbico da esta calificación, envía señales a las áreas cerebrales de asociación y finalmente se interpreta la información con contenido emocional. Todo esto ocurre en milésimas de segundo y vean, este es el sistema límbico. Ya lo hemos ido viendo, el sistema límbico tiene que ver con el cuerpo calloso que integra ambos hemisferios, el área septal tiene que ver con el tálamo, que es como la estación de donde se distribuyen los estímulos, el hipotálamo, tenemos el hipocampo donde está la memoria de trabajo, la memoria espacial, la amígdala, donde se le da el tinte a las actividades, el tinte emocional, el mesencéfalo. Este sistema es el encargado de atribuir el significado, ¿no? Las primeras redes corticales de convivencia social, dice que nacemos con esto, ¿no? Pero se van a formar en la casa. En el hogar se van a enseñar códigos relacionales que van a ser la base de las interacciones sociales. Si nosotros vemos y recordamos lo que han llevado en psicología sistémica, ustedes van a ver que una familia con límites cerrados va a limitar el desarrollo social de los niños, ¿no? Es la regulación del adulto que va a formar el juicio moral. Y miren, hasta los 7 años tienen que formarse los valores de obediencia, sinceridad y orden, ¿no? Hasta los 12, fortaleza, laboriosidad, responsabilidad, generosidad, perseverancia, paciencia, justicia. Pero esto no se forma, no viene en paraguas, esto se forma con el ejercicio y la repetición. Cuando en el cerebro se conforma un automatismo, un hábito, una respuesta automática frente a los estímulos, esto ha sido porque bajo el principio de repetición y ejercicio se han habituado. Cuando hay un hábito en el cerebro, no hay desgaste energético, automáticamente se da la respuesta, ¿verdad? Entonces, esto se tiene que adquirir por imitación y por práctica. A los 18 meses, cuando el niño se mira al espejo, va a empezar a ver su imagen en el espejo y va a formar lo que es el autoconocimiento. El ejercicio, la práctica con su cuerpo van a formar el esquema corporal, pero la conciencia corporal se va a formar el concepto, la parte
psicológica de la construcción personal se va a formar en base a los mensajes, a la experiencia que tiene, ¿no? Poco a poco va a identificar sus emociones, las va a gestionar, va a introyectar el no, y de 0 a 2 años, lo que ya les decía, se va a determinar la cantidad de neurotransmisores que va a tener a las experiencias que haya tenido en su vida. A los 4 años no debe existir egocentrismo, y a los 5 años un marcador del neurodesarrollo es que este niño va a poder permanecer sentado, inhibiendo impulsos, inhibiendo distracciones, eh, eh, y este es un marcador del neurodesarrollo. Esto es bien difícil de lograr. El niño de 5 años eh, no puede inhibir sus impulsos, pero es un indicador de madurez. Entonces los sistemas educativos tendrían que enfatizar en eso. No es que el niño va a estar sentado toda la mañana, pero los niveles de concentración que se esperan, los niveles de atención sostenida son de 5 a 8 minutos para entrar a primero de primaria, pero los niveles de concentración son de 30 a 45 minutos, es decir, de atención ejecutiva, de volver a actividad, a la actividad, aunque cada 8 minutos se pierda la atención sostenida. Eh, Tenemos varios autores, ¿no?, que nos van a mostrar cómo tratar las partes emocionales, pero la que me gusta más es la de Siegel. Siegel es un psiquiatra norteamericano que tiene una increíble producción, y él dice que nosotros somos los adultos, el modelo primario para entender, darle nombre a las emociones y enseñarles identificar las emociones, a expresar las emociones. Pero él habla de que debe existir un equilibrio. Yo no puedo acercarme a un niño que está en pleno desborde, digamos, porque el sistema nervioso periférico tarda alrededor de 5 minutos en recuperar su equilibrio, la homeostasis. En estos 5 minutos, el niño se desborda en emociones, ¿no? Pasado este tiempo, recién yo puedo guiarlo a la integración de la emoción con la razón. Entonces, yo no puedo explicarle a un niño que está en una rabieta el por qué. Tengo que esperar que le pase la rabieta, asegurarme de que no se dañe ni dañe a los otros, entonces lo guío a integrar la emoción con la razón. Y vamos a ver finalmente las funciones ejecutivas y la madurez cerebral. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Son un conjunto de funciones cerebrales que aparecen tarde. Les he puesto esto como una terminal, control de tráfico aéreo, porque ese es el sistema ejecutivo. Vienen impulsos de todas las áreas del cerebro, y las zonas prefrontales son las que tienen que regular, dosificar, canalizar, guiar estos impulsos, ¿verdad? Y estas informaciones que nos vienen. Entonces, las funciones ejecutivas son un conjunto de funciones que tienen que ver mucho con la autorregulación, tienen que ver con la mediatización del impulso, con la resistencia a la fatiga, tienen que ver con la perseverancia, tienen que ver con el control inhibitorio, con la flexibilidad mental. Entonces, si bien hemos estado estudiando hasta este momento los pilares que van a ser los pilares cognitivos del aprendizaje, si no tenemos como encadenado de nuestro edificio del aprendizaje que hemos ido analizando, estas funciones ejecutivas, de nada sirve que el niño sea muy inteligente cognitivamente, pero si no tiene resistencia a la fatiga, si no inhibe impulsos, si no inhibe distractores, si quiere todo rápido, ¿verdad? Y si es rígido, no es flexible, no acepta cambios, no se adapta, entonces no va a tener éxito. Las funciones ejecutivas se desarrollan tarde, empiezan más o menos a los 2 años de desarrollo y acaban en la mujer, se dice a los 20, y en el varón a los 25. Desde muy bebés, el niño va desarrollando la corteza prefrontal, pero no lo hace independientemente, ¿no?, sino va interconectándose con las redes de las demás partes del cerebro. La función ejecutiva va a ir cambiando a lo largo de la vida, y es en la etapa del adulto joven que realmente la función ejecutiva va a tener redes fuertemente activadas e interconectadas. Pero esto tampoco viene en paraguas. Esto también es una construcción, y mientras más temprano se desarrolle la función ejecutiva, tenemos niños, por ejemplo, que mediatizan el impulso, que inhiben distractores, que resisten a la frustración, que perseveran en lo que empiezan, terminan lo que empiezan, ¿verdad? Estos sí van a tener éxito. Muchas veces se ha visto que coeficientes de 80
¿no? Contratan a coeficientes de 100. ¿Por qué? Porque estos chicos con coeficiente 80 han tenido mayor desarrollo de la inteligencia ejecutiva. Es José Antonio Marina que sube de nivel a las funciones ejecutivas y le da el nombre de inteligencia ejecutiva, ¿no? Aquí les pongo otra imagen. La inteligencia ejecutiva, miren, es como el director de una orquesta. Esta analogía, haciendo una representación, esto es el cerebro, las áreas, pero ¿quién regula estas áreas en las zonas prefrontal? El director, la orquesta. ¿Cómo se forma esta inteligencia ejecutiva? En base al modelo, a la experiencia y a la imitación. Gradualmente el ser humano va adquiriendo la función ejecutiva. Es por eso que el niño en la etapa preescolar aprende con simplemente estar implicado en el medio, ¿verdad? Hay varias áreas de su cerebro se activan y el niño va a ir aprendiendo. Pero a partir de los 7 años, donde está el pico, inicia ya la maduración fuerte de estas áreas, aprende si quiere. ¿Por qué? Porque la zona prefrontal del niño está desarrollando. Entonces ya hay intencionalidad, ya hay elección, ya hay decisión, hay toma de conciencia, etcétera. Entonces, si no ha aprendido estas funciones ejecutivas, no va a llevarse bien con los demás, no se va a sujetar a las reglas, no va a ser flexible, va a tener miedo. Entonces viene la segunda oportunidad, que es la adolescencia, pero es mucho más difícil, ¿verdad? Porque en la adolescencia además hay otras variables intervinientes. En la adolescencia, tal vez en otra ocasión podamos llevar el cerebro adolescente. En la adolescencia, por ejemplo, hay una reestructuración general del cerebro, no solo el cerebro cambia de actividad, decíamos que cambia de tarea, ¿no? Es como que se vuelve hormonal. También el cerebro se recablea nuevamente en la adolescencia. Entonces, si no se trabaja en esta segunda oportunidad, la persona va a estar mal preparada para conseguir, para mantener un trabajo, para llevar adelante un matrimonio, para educar a sus hijos. No va a perseverar, va a dejar los trabajos, va a ser inconstante, no va a reclamar lo que debe, etcétera. Entonces, esa es una falta de desarrollo de la función ejecutiva en las edades tempranas. Entonces, ¿cuáles serán los marcadores? Si nosotros ponemos a los niños a hacer fila, el niño que espera es que nos indica que puede mediatizar el impulso, ¿verdad? Si el niño que cambia actividades de acuerdo a lo solicitado es un niño flexible, que nos está mostrando madurez de la función ejecutiva. El niño que participa en grupo, ¿verdad? Y espera su turno, mantiene en su mente lo que tiene que hacer, está mostrando madurez en la memoria de trabajo, está demostrando además que tiene lenguaje, la función pragmática del lenguaje, ¿verdad? Entonces los marcadores van a ser básicamente estos. El niño puede ser muy inteligente cognitivo, pero si no tiene inteligencia emocional, si no tiene inteligencia ejecutiva, vamos a tener posiblemente problemas, ¿no? Entonces, un marcador es que el niño haga fila, que trabaje en grupo y que cambie de actividades según lo solicitado. José Antonio Marina dice que el cerebro es flexible mientras crea los circuitos, es decir, en esta etapa infantil. Posteriormente pierde un tanto su flexibilidad. Entonces, es mejor cuando estamos construyendo circuitos, construirlos bien desde la primera vez, porque tratar de arreglarlos, eso es lo que en psicopedagogía hacemos. Arreglar estos circuitos es como volver a educar. Tenemos que deshacer los circuitos ya establecidos y volver a trazar otros circuitos, y eso toma tiempo. Si estos circuitos se han establecido en 5 años, no podemos hacer la terapia en un mes, ¿verdad? Entonces, es mejor instaurar nuevos circuitos bien, ¿verdad? El aprendizaje sin error. Esta es la razón de utilizar el modelo de lo que esperamos y el aprendizaje sin error y la instrucción directa en esta etapa del desarrollo humano. Entonces, la educación no solo es aprender, conocer. La educación también tiene que ver con dirigir el comportamiento hacia metas que uno elige desde muy pequeño. El niño, además de gestionar sus emociones, debe aprender a gestionar sus propios objetivos, ¿no? Porque así va a poder gestionar sus proyectos, tomar decisiones, va a poder aplazar la recompensa, utilizar conocimientos, mantener el esfuerzo, que son valores imprescindibles para los estudios y básicamente para la vida y para mantener las relaciones. Ahí está un poco el desarrollo de la función ejecutiva ya nacemos con un contenido orgánico, con un soporte orgánico que tiene que ver con el sistema límbico. A los 8 o 9 meses todavía la conducta es controlada por los estímulos externos. A los 2 años empieza los primeros indicadores de regulación de su conducta, ¿no? La etapa del no, por ejemplo, y en estos primeros años la influencia del entorno es decisiva. A los 4 años, si el niño puede autocontrolarse y monitorear,
¿verdad? Y aquí el niño, como puede autocontrolarse, monitorear y además entiende las intenciones de los otros, puede volverse también un tirano de los adultos, ¿no? Vemos muchas veces en el consultorio que vienen papás y dicen, es que no quiere, se va a enojar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño, además del autocontrol, ha entendido que puede controlar a los otros y empiezan por reforzamiento negativo a emitir una serie de conductas. La función ejecutiva, miren, tiene su máxima representación entre los 6 y 8 años, ¿no? Yo les decía los 7 años porque es más o menos la media, en la etapa en la cual los hábitos de trabajo, el control postural, la resistencia a la fatiga, la mediatización del impulso son marcadores. El niño tiene que aprender también a aplazar la recompensa. Y esta es la edad propicia, esta es la edad en la que se muestran estos marcadores, pero ya se han desarrollado desde que el niño nace, ¿no? Si queremos desarrollar a los 7 años la función ejecutiva, ya es tarde y es con terapia. Miren cómo se conectan las zonas prefrontales con todas las zonas cerebrales, ¿no? Bueno, finalmente vamos a ver que para el aprendizaje tiene que haber varios tipos de integración a nivel cerebral. Tenemos primero la integración unimodal, que se van a integrar, por ejemplo, percepciones visuales, percepción de la forma, del tamaño, del espacio, del color, son una sola percepción, son visuales, pero tienen que estar integradas para la lectura, por ejemplo, ¿no? Que es percepción visual que integra varias percepciones visuales multimodales para el dictado, por ejemplo, la percepción visual con la percepción auditiva. Después tiene que haber sincronía entre las percepciones, entre la integración multimodal. Cuando yo escribo, oigo y veo, ¿verdad? Y tengo el movimiento motor, tiene que haber sincronía cuando escribo la palabra. En realidad también tiene que haber integración emocional a nivel emocional y es someter las emociones a la razón. El control postural es otra forma de integración porque va a integrar línea media, espacio, va a integrar visión en la línea media, va a integrar postura, ¿verdad? Todo esto en espacio. ¿Qué va a dar como resultado el control postural? Que el niño va a ver la página y va a dividirla en 4 planos, derecha arriba, derecha abajo, izquierda arriba, izquierda abajo, ¿no? Tiene que haber la integración visual y auditiva para la lectura, entender las imágenes, darle nombre, y todo esto tiene que tener control y estabilidad de la memoria, porque aquí hay una huella anémica que se llama que va a regular todo lo que hacemos. Esta huella anémica se va a ir incrementando también con la edad. Entonces la huella anémica más o menos se da, dicen los investigadores, como con la edad. A los 8 años la huella anémica tiene que permanecer por más o menos entre 8 y 10 segundos, ¿verdad? Entonces todo esto es integración funcional que se va a dar para el aprendizaje. Ahora hay muchas más integraciones que habría que hacer muchas más investigaciones y deducciones de qué otras integraciones necesitamos. A nivel del cerebro se ha visto que se van a formar fascículos, ¿no? También sería interesante hacer otra clase de fascículos cerebrales para ver las integraciones que se van dando y que son necesarias en el aprendizaje. Eh, Ahí tenemos un poco el desarrollo de las emociones, ¿no? Ahí dice, ¿me conoces? ¿No? Es una llamada de atención a nosotros los adultos. ¿Sí? Les digo, esto queda como tema abierto, existen muchas más integraciones para el aprendizaje académico que merecen ser estudiadas, ¿no? Bueno, con esto habíamos terminado el módulo, hemos ido viendo todo lo que es el desarrollo, el neurodesarrollo, los principios del desarrollo, la plasticidad cerebral, hemos visto los marcadores del neurodesarrollo y la integración funcional que se da en el cerebro. Pero esta teoría que ha sido desarrollada por mi persona, basada en varios autores y la práctica que yo tengo, les sirva en su aprendizaje profesional. Muchas gracias.